A continuación, la embajadora ante las organizaciones internacionales en Ginebra, señora Marta Maurás, va a inaugurar el encuentro que nos convoca con la conferencia Perspectiva Internacional del Estado Actual de la Protección Integral de la Infancia. Adelante, por favor. No, me quedo aquí de pie, me parece mejor porque los puedo saludar. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias. Buenos días a todos y a todas. Leyendo la historia del Consejo Nacional del Niño, no puedo menos de reflexionar que es ante todo representativa de la historia republicana de este país, de Chile en el siglo XX, originada como fue, y como nos recordó su presidente, en un momento de intensa crisis económica, y para dar una respuesta eficiente a una necesidad acuciante, que era la de proteger a los niños víctimas de esa crisis, con el objeto no solo de salvarlos de hambre, y resalto esto, no solo de salvarlos del hambre, sino también de asegurar su desarrollo pleno. Nace entonces CODENI para satisfacer necesidades inmediatas y también con una mirada a largo plazo, porque el desarrollo del niño no es otra cosa que el presente y futuro de nuestra sociedad humana. Y lo hace además a partir de la conjunción de voluntades del sector público, encarnado por el presidente de la República de la época, don Arturo Alessandri, y la sociedad civil, representada por eméritos señores de diferentes tendencias políticas. La posterior trayectoria de CODENI y las adaptaciones institucionales profundas que fue realizando reflejan de alguna manera la evolución de la política social en general y de la política respecto del niño y la familia en nuestro país, pasando del proteccionismo puro de los llamados menores, y que aún lamentablemente continuamos llamando menores, representada en la institucionalización como respuesta a la pobreza, a formas de atención más centradas en las familias pobres o tal llamadas vulnerables y con una fuerte colaboración público-privada. Hoy CODENI cumple 80 años, estamos aquí para celebrarlos y para debatir sobre su invitación, que es respecto de la construcción de un sistema de protección integral en Chile, un debate que lleva muchos años en este país, pero que parece tener hoy, quizás, me aventuro a adelantar, su momento de mayor promesa. Me corresponde, como señalaban, a mí hablar hoy sobre la protección integral desde una perspectiva internacional, pero debo confesarles que a medida que iba escuchando a nuestras autoridades, todas ellas expertos en la materia, me empezó a dar un cierto pudor y un cierto reparo de estar dándoles a ustedes una conferencia a una sala que está repleta de expertos. Lo que he intentado es dar una visión general y hacerlo desde una perspectiva que nos permita aterrizar desde lo más general y lo internacional a lo específico del Chile de hoy. Y lo voy a hacer tocando cuatro temas. Primero, el que me parece que quizás es el central para llegar realmente a definir las cuestiones esenciales de decisiones políticas que hay que tomar en este momento en Chile, que es el tema del enfoque integral, la Convención de Derechos del Niño y el enfoque integral. El segundo es la interpretación que hace el comité de cómo se aplica la Convención de Derechos del Niño en su integralidad. El tercer tema será la evolución del concepto de niños como sujetos, en particular en América Latina, por supuesto muy somero, no tengo tiempo para otra cosa. Y por último, una pequeña reflexión sobre el momento actual en Chile. La Convención de los Derechos del Niño y el enfoque integral, entonces. La Convención de Derechos del Niño es la primera convención de derechos humanos que integra todos los derechos humanos de los niños en un catálogo comprensivo que incluye los derechos civiles y políticos, así como los derechos económicos, sociales y culturales, de todos los niños y niñas.
Rompe así la Convención con la separación entre derechos civiles y políticos y derechos económicos y sociales que habían sido consagrados, por lo demás, en los convenios internacionales originarios, los fundamentales, ¿no?, de después de la guerra, con la creación de Naciones Unidas y después de la Segunda Guerra Mundial, que por lo demás han sido superados en avances internacionales posteriores, después de la Convención de Derechos del Niño. Pero no del todo abandonado esta separación en las legislaciones nacionales. También es integral la Convención porque, además de establecer normas, señala la necesidad de un sistema de promoción y protección legislativa, judicial y administrativa, es decir, una política integral que entraña reconocimiento del niño como sujeto de derechos y llama a la coherencia con la política social del país y con la estrategia de desarrollo del país. O sea, la Convención no existe encapsulada, aislada, existe en una realidad concreta, político-institucional de un país. El concepto de protección integral de los derechos de la infancia en sí mismo es un cambio radical de paradigma. Emilio García Méndez, a quien muchos de ustedes conocen, en una conferencia en Chile hace un par de años, decía que desde una perspectiva histórica, este cambio se produce a fines del siglo XX en forma más o menos difusa, como una transformación de las relaciones entre niños y adultos. Esta transformación es de alguna manera la culminación de un proceso que comienza en el siglo XVII con la invención, dice Emilio García, el descubrimiento de la infancia, y continúa en el siglo XX con la invención o descubrimiento de la adolescencia, conceptos que anteriormente a esas épocas no existían. El niño era un objeto, anteriormente era un objeto a disposición del padre o la autoridad, sin distinción de edad o etapas de desarrollo. De hecho, el niño casi se convertía en un adulto en el momento que comenzaba a caminar. Hacía cosas de adulto, se vestía como adulto. Entonces, hay una transformación inmensa que en el siglo XX, como dice García Méndez, se traduce en un cambio en la relación, ¿no?, entre padres y niños, y hijos, adultos y niños. No voy a entrar, por supuesto, a las razones de ese cambio, pero sí quisiera simplemente señalar que sin duda están a la base de estos cambios las profundas transformaciones en el sistema laboral introducidos por la Revolución Industrial, que de hecho saca al trabajador de su familia y lo coloca en el sitio de trabajo, con eso cambian las relaciones familiares, ¿no?, y los avances en la escolaridad, junto al desarrollo de un ideario liberal sobre las libertades y los derechos. Es entonces ese cambio en la democratización de las relaciones familiares lo que hace posible la Convención. Pero lo que hace necesaria la Convención de Derechos del Niño, siguiendo con García Méndez, es que ese proceso de democratización no está completo, puesto que los derechos como tales no existen. ¿Quién puede negar el abuso y la violencia a que son sometidos los niños todos los días? Por consiguiente, se requiere la ley y la capacidad para aplicarla con pleno respeto de los derechos. Converge además en este proceso el fuerte desarrollo en el siglo XX de la noción del Estado de Derecho y de los derechos humanos, y que da origen a los estados de bienestar, representando un reconocimiento del carácter social y democrático del Estado y de la idea que el progreso social, económico y cultural tiene como protagonistas a las personas. De este recorrido ético, político y económico nace la Convención de los Derechos del Niño y la concepción de los niños como sujetos de derecho. Decía el ministro en su alocución que todos tienen derechos. Los niños tienen derechos, los adultos tienen derechos, las mujeres tienen derechos, los jóvenes tienen derechos. Lo diferente del caso de la Convención es el sujeto mismo de la Convención. Es que los niños, ¿no?, son quizás los que más dificultad tienen en ser reconocidos como sujetos de derecho. Coincido con Miguel Silleros que la expresión concreta de este proceso de cambio y de
reconocimiento de los derechos de los niños está aún en curso, es progresivo, tanto en la ley como en las políticas públicas, para poder ir superando las nociones de incapacidad y vulnerabilidad predominantes en la ideología de la protección de la infancia y avanzar hacia un creciente reconocimiento de la ciudadanía de los niños, es decir, los niños como sujetos políticos. Y avanzar también en el desarrollo de los instrumentos jurídicos para garantizar el conjunto de sus derechos. Esta trayectoria no es fácil. Basta apreciar el devastador efecto que han tenido las políticas neoliberales en la construcción de una política social basada en derechos, es decir, igualitaria, universal e integral. Y más recientemente, la regresión peligrosa, a mi modo de ver, de los debates en el seno de las organizaciones internacionales, sobre todo el Consejo de Derechos Humanos, en el que me toca representar a Chile, la regresión sobre lo que podría llamarse una vuelta al relativismo cultural en la garantía de derechos. Si hay algo que está a la base de los derechos humanos, es precisamente el hecho que son universales, que no están sujetos, ¿no?, a la cultura o a la situación particular. Y sin embargo, en este momento ese es el debate que empieza a surgir en el seno de las organizaciones internacionales y que creo que tenemos que tener como un país progresista que somos y un país que queremos consagrar los derechos de todos, debemos prestar gran atención. Un examen de la Convención desde el enfoque general de los derechos humanos permite identificar los principios básicos que por un lado afirman la integralidad, y sigo con el tema de la integralidad de su aproximación, pero por otro lado también afirman la singularidad respecto del sujeto mismo, que es el niño. Y yo no quiero latearlos con una cantinela de nuevo sobre los principios básicos de la Convención, que todos conocemos. Sin embargo, quiero mirarlo desde el punto de vista de la integralidad, que es el tema que estoy tocando. La universalidad de derechos, la universalidad, un primer principio, de derechos conlleva la aplicación igualitaria en todas las culturas, tradiciones y sistemas políticos, sin distinción o ajustes. Con ello se asegura la inclusión y al mismo tiempo la atención especial a los más desfavorecidos. Esos dos lados de la moneda están incluidos en el principio básico de la universalidad. La Convención no es solo para los niños vulnerables. El segundo principio es la interdependencia de los derechos, que establece que cada derecho es dependiente de la realización de los otros derechos y de todos los derechos que deben ser respetados, lo que requiere revisión de las leyes para asegurar la coherencia. Ese es otro concepto que tiene que ver con la integralidad. Así, por ejemplo, para prevenir los matrimonios tempranos o precoces, la edad mínima legal del matrimonio debería ser más alta que la edad de educación obligatoria y que la edad mínima para el trabajo. Ajuste entre estas edades que, por lo demás, es una asignatura pendiente en Chile. El tercer principio, la aplicación de la no discriminación. Requiere eliminar los obstáculos responsables por la exclusión. Así, por ejemplo, eliminar las normas y prácticas que discriminan contra la mujer no solo impulsan la igualdad de género, sino también protegen los derechos de los niños. Y por último, en los principios que yo señalo que son parte, por lo demás, del enfoque de derechos humanos, la participación, que es la expresión del principio democrático de que los individuos son centrales a su propio crecimiento y desarrollo, lo que conlleva la necesidad de la educación para todos y por igual, de tal manera que la adaptación de leyes y normas no sea un ejercicio tecnocrático y se traduzca, debido a esa educación y esa incorporación de cada uno de los individuos, ¿no?, del enfoque de derecho, se traduzca esto en cambios efectivos en las prácticas y las costumbres. En el caso del niño, aplicar este principio es particularmente importante porque los esquemas tutelares y autoritarios tradicionales de relaciones familiares y sociales lo invisibilizaban.
La Convención, señalé yo también, tiene dos principios que son singulares, que son propios de la Convención de Derechos del Niño, que no subyacen en otras normativas internacionales y que afirman aún más el enfoque integral de la Convención y la necesidad de un tratamiento comprensivo, aunque evidentemente muy complejo. El primero es el interés superior del niño, el artículo 3 de la Convención. Peculiar en su concepto porque otorga prioridad, es decir, en esencia distingue o discrimina, ¿no?, en un sentido positivo. Es la aplicación del interés superior del niño como principio esencial de leyes y normas lo que hará que una sociedad adquiera la conciencia necesaria para discernir cuándo se están violando los derechos de un niño o una niña, cuándo una decisión es en el interés superior de ese niño o esa niña. Además, conlleva el elemento de la prevención, puesto que aplicado ex ante de una decisión que directa o indirectamente afecta al niño, puede evitar el daño, si aplicado ex ante. Aplicar entonces el interés superior del niño es complejo. Se trata de ejercer equilibrios y balances a favor del niño, de ese niño y esa niña en singular, no es de la infancia. Y esa es una tarea compleja porque no puede ser discrecional en el sentido de no obedecer a normas, ¿no?, pero requiere ser específica, individual, al mismo tiempo. Entonces se requieren normas y protocolos específicos en los distintos ámbitos de acción del Estado y de la sociedad. Por ejemplo, y esta es una nueva frontera en la discusión sobre el interés superior del niño, ¿no?, por ejemplo, en el caso del sector empresarial, que está siendo crecientemente llamado a hacer evaluaciones de impacto ambiental y social, incluyendo el efecto de su actividad en los niños, con el objeto de prevenir daños, respetar sus derechos o reparar violaciones. El segundo principio distintivo de la Convención de Derechos del Niño es la capacidad evolutiva del niño, que da la medida de su potencial y además da un sentido del tiempo, ¿no?, a todos nosotros, a todos los que tienen que tomar decisiones respecto de los niños, el artículo 5. Las leyes y disposiciones administrativas y su aplicación necesitan tomar en cuenta cómo potenciar el desarrollo de niños y niñas a medida que van evolucionando en sus capacidades. Los enfoques de ciclo de vida que se aplican en la política sanitaria y la política social para diseñar programas específicos a cada etapa etaria y de desarrollo son un buen ejemplo de la aplicación de ese principio. El programa Chile Crece Contigo es un intento de aplicar este enfoque que ahora se completa en este nuevo gobierno de la presidenta Bachelet con la extensión de ese sistema o con la intención de extender ese sistema a edades superiores de la infancia chilena, aunque se requiere que toda la política social comparta esta perspectiva. El tema de los tiempos de los niños es también esencial. Los tiempos de los niños no son los tiempos de los adultos. Sobre todo para la aplicación de medidas correctivas de situaciones de daño. Un adolescente en conflicto con la ley puede reintegrarse plenamente a la sociedad si es apoyado en los tiempos y con los contenidos adecuados para que en un corto plazo pueda evolucionar de acuerdo a sus potencialidades. Esperar años por una sentencia o una decisión administrativa es, además de ineficiente, ignorar la capacidad evolutiva del niño y la oportunidad de su desarrollo. Para resumir entonces esta primera parte, un enfoque de derechos requiere que la reforma legislativa e institucional que conlleva la aplicación de la Convención se establezca firmemente en el reconocimiento por parte de la sociedad que los niños, niñas y adolescentes tienen derechos plenos e iguales y que exista un amplio debate y participación de todos de tal manera de asegurar una aplicación efectiva que garantice y proteja todos esos derechos para todos los niños. A mi modo de ver, sin este proceso continuo de construcción de consenso, de diálogo, de mesas, ¿no?, sobre el niño como sujeto y lo que eso significa para las relaciones familiares y sociales y para el ordenamiento jurídico, la consagración de esos derechos en las leyes y en las prácticas se hace difícil y salpicada de avances y retrocesos. Volveremos a este tema en el contexto chileno. Déjenme pasar rápidamente a las medidas generales de aplicación y el comentario general del Comité de Derechos del Niño número 5. El gran desafío es, sin duda, la implementación, la aplicación.
la aplicación efectiva, para lo cual se requiere diseñar un sistema integral de protección de derechos que prefiero llamar, como lo llamó por lo demás María Estela Ortiz, prefiero llamar, en vez de un sistema integral de protección de derechos, y los invito a que reflexionen sobre las palabras no son inocentes y no son banales, ¿no? Prefiero llamar un sistema de garantías, en un sentido más democrático y además en un sentido más proactivo. La protección evoca, ¿no?, siempre la reparación de algo que ya pasó, el daño. La garantía es anterior. Y por eso los invito a que reflexionemos sobre este cambio de palabras que no es inocente. Todos los estados tratan de desarrollar estos sistemas judiciales y administrativos con diferentes énfasis y resultados. Hasta en los más avanzados se encuentran fallas e ineficiencias derivados, entre otros, de sus sistemas políticos administrativos, por ejemplo, los sistemas federales. Muchas veces en el Comité de Derechos del Niño tuvimos oportunidad de dialogar con estados federales, ¿no?, con países que tienen sistemas políticos e institucionales federales, y la gran excusa siempre es: no se puede porque somos federales. Estas tareas, estas materias corresponden por ley, ¿no?, a la provincia o el Estado, no a la federación. El comité no acepta esa argumentación y le ha dado su vuelta. Los invito a que investiguen en los estados federales cómo el comité está abordando este tema, señalando que en todos los sistemas político-institucionales, por lo demás, es obligación del Estado buscar el camino constitucional, cualquiera sea su estructura, ¿no?, institucional. Otros obstáculos, además, y fallas e ineficiencias tienen que ver con las corrientes ideológicas más o menos coercitivas que entran y salen, y frecuentemente por la carencia de una mirada integral de derecho por parte de los que toman decisiones. Por ello, muy tempranamente el Comité sobre los Derechos del Niño decidió profundizar en el artículo 4 de la Convención, que requiere que los Estados partes adopten, y cito, todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos, complementado por los artículos 42 y 44 sobre la diseminación y la información al Comité, dando origen a lo que señalé el comentario general número 5. El pivote del comentario general respecto de las medidas de aplicación es doble. Son como dos columnas centrales. Una es la reforma legislativa, comprensiva, integral, que implica una revisión completa de las leyes, todas las leyes, que de alguna manera atañen a la infancia y que la experiencia indica debería ser una actividad recurrente. Y la segunda parte de este pivote es el diseño de un sistema de aplicación, con base en una gobernabilidad que permita la sincronía de objetivos, la coordinación y el diálogo, tanto horizontal entre servicios como vertical entre los diferentes niveles de gobierno, la participación y la rendición de cuentas públicas. El balance que hace el comité es que en la mayoría de los Estados miembros se han llevado a cabo reformas legales de una u otra naturaleza. Se ha avanzado en el establecimiento de instituciones independientes de derechos humanos y hasta se han establecido cuerpos de coordinación, pero en general el comité evalúa que la aplicación de la ley internacional a la esfera nacional es lenta y muy parcial. Yo pensaba entrar algo en los detalles, pero me parece que no lo voy a hacer porque de alguna manera se refirieron algunos de los que me precedieron, ¿no?, en los detalles del proceso de reforma legislativa y del establecimiento de un sistema de aplicación. De todas maneras, esto Codeni lo distribuirá y lo tendrán por escrito. Solo a modo de síntesis, quizás, de esta sección, cito de nuevo a Miguel Silleros, quien resume en 3 componentes la fisonomía de un sistema de protección integral de derechos de la infancia, y un resumen siempre, por supuesto, deja detalles por fuera. Los invito entonces a leer mi conferencia completa. Primero, el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. Obviamente, más fácil decirlo, sin embargo, que hacerlo, ¿no? Segundo, la existencia de recursos efectivos y universales
para hacer exigibles los derechos reconocidos, ya sea directamente ante la administración o ante el sistema judicial. Y tercero, la existencia de políticas y servicios sociales de carácter universal y focalizado, ambas, para su protección efectiva, que habiliten a los individuos, reparen daño o carencia y promuevan la integración social. Y yo añadiría, a lo que señala Miguel Ciñera, añadiría que estos componentes tienen que ser realizados en el marco del diálogo social. Nada de lo que estoy diciendo es nuevo para ustedes. Lo distinto es tratar de ver cómo se aplican estos preceptos en las circunstancias nacionales específicas. Déjenme pasar rápidamente entonces a la evolución que ha sufrido estos principios básicos de la Convención y la Convención misma, y el caso de América Latina en particular. Desde la aprobación de la Convención en 1989 se pueden distinguir diferentes momentos en la aplicación que varían de región en región. En un primer momento, a inicios de los 90, el énfasis se puso en la ratificación. Ninguna región fue tan veloz como América Latina en la ratificación de este tratado. De hecho, los primeros 20 que dieron vigencia internacional al convenio, entre los primeros 20, casi todos eran latinoamericanos. En parte coincidía, diría yo, con el proceso de recuperación de la democracia, después de un periodo de desconocimiento y violaciones a los derechos fundamentales. Y en parte, y esto es especulación mía, me la atribuyo, no se calibró bien lo que significaba la ratificación en términos de las profundas transformaciones políticas, económicas y culturales que requiere la Convención. Luego sigue lo que algunos llaman la etapa de las transformaciones en la que se produce una expansión jurídico-cultural de derechos, produciéndose la mayoría de las reformas legales en América Latina destinadas a adecuar la ley nacional a la Convención. Algunos países se anticipan incluso, como es el caso de Brasil, que aprueba su estatuto da crianza e adolescencia como parte de la nueva Constitución en 1990, que inaugura la recuperación de la democracia. Y otros se encuentran aún sumamente atrasados, y debo decir que a mí me parece que Chile está entre ellos, que realiza, sin embargo, unas reformas importantes, pero no llega a cambiar del todo el paradigma. Y aunque la mayoría de los países ha hecho cambios en su legislación, incluso adoptando códigos integrales, que en general, o tal llamado integrales, que en general incluyen sistemas integrales de protección, el estudio de CEPAL y UNICEF de 2013 sobre los sistemas de protección, que es muy bueno por lo demás, hace todo un recorrido de los códigos en América Latina, concluye que la dificultad que enfrentan es su aislamiento de la planificación general de las políticas sociales, como si fuesen absolutamente independientes y como si la atención a las violaciones individuales o amenazas a los derechos de algunos estuviese abstraída de la política pública en general. Y eso lo concluye CEPAL-UNICEF después de haber hecho un estudio de todos los sistemas legales de América Latina. Esto se refleja además en los periódicos intentos de legislar sobre cuestiones aisladas, sin consideración de sus efectos o causalidades más amplias, como por ejemplo las frecuentes apelaciones a la rebaja de la edad de responsabilidad o de la imputabilidad penal, o los intentos de aumentar las penas a los niños en conflicto con la ley, o las políticas de mano dura o tolerancia cero contra las pandillas juveniles, como si la seguridad ciudadana dependiera de ello y no fuera desmentido permanentemente por las propias estadísticas oficiales. En conclusión, en esta parte es muy incipiente aún la conciencia o quizás la voluntad política sobre la necesidad de diseñar sistemas de protección de derechos que articulen y formen una unidad con los ejes temáticos de las políticas sociales universales de salud, educación, empleo y vivienda, de tal manera de garantizar efectivamente los derechos de todos los niños y niñas y la posibilidad de los padres de asegurarlo. A pesar de los ajustes a la legislación, los niveles de implementación y funcionamiento de las instituciones nacionales que componen los sistemas de protección se encuentran en diversos estados de desarrollo, generando situaciones muy diversas en la región.
Más difícil aún es lograr que este sistema de políticas de protección tenga un carácter preventivo. Eso casi ni se ve, ¿no? Con intervención e inversión temprana, no solo para evitar el daño, sino además para aumentar la eficiencia de la acción pública y maximizar los beneficios. Para ilustrar, vale la pena recordar que la recomendación de la Unión Europea sobre inversión en la infancia de apenas hace 1 año y medio, de febrero del 2013, señala que, y cito, la prevención más eficaz se logra mediante estrategias integradas que combinen la ayuda a los padres para que accedan al mercado de trabajo con un apoyo a la renta adecuado y un acceso a servicios esenciales para el futuro de los niños, como la educación preescolar, la salud, la vivienda y otros, así como las oportunidades para participar y hacer valer sus derechos, lo cual ayuda a los niños a aprovechar todo su potencial y los hace menos vulnerables. Cierro la cita de la recomendación de la Unión Europea. El desafío para Chile, y con esto termino, me atrevo a señalar lo que yo veo como el desafío para Chile, pero este seminario es sobre esto, ¿no? Recientemente un grupo importante de organizaciones no gubernamentales circuló su visión sobre los desafíos legislativos en derechos humanos y democracia a considerar en la primera cuenta pública el 21 de mayo de 2014. Varios de los que por lo demás son copatrocinantes de este seminario, señalando que ha demorado 24 años la implementación efectiva e integral de la Convención sobre los Derechos del Niño en Chile y los resultados están a la vista. Y estas son las únicas cifras que voy a dar. El 70% de los niños sufre maltrato y 1 de cada 4, según UNICEF por lo demás, recibe maltrato físico grave por parte de su madre o cuidador. El abuso sexual alcanza casi el 10% de los niños. Aún hay 280.000 niños que trabajan, de los cuales el 50% lo hacen en condiciones peligrosas o intolerables, y la pobreza sigue afectando en mayor proporción a los niños que a los adultos. Esto, sin embargo, y lo digo enfáticamente, no niega los notables avances en materia de salud, nutrición, educación y reducción de la pobreza en este país, ¿no? Simplemente esas cifras que cité ponen en evidencia la falta de una aproximación integral basada en un enfoque de derechos, es decir, derechos, todos los derechos para todos los niños y niñas. El debate sobre los enfoques con que deben diseñarse las políticas de protección a la infancia ha sido intenso y variado en este país, y la creación de un sistema de protección integral ha sido propuesto por todos los gobiernos desde 1994, así como los anuncios reiterados de reforma del CENAME y los intentos de reforma de la Ley de Menores. Es cierto que se ha avanzado con algunas reformas legislativas y, de hecho, nuestro coanfitrión nos leyó la lista de esas reformas legislativas en algunas cuestiones sustantivas, como la adopción, la protección contra ciertas formas de violencia y la lucha contra la discriminación. También en aspectos judiciales, como la nueva justicia de familia, la ley de filiación y la responsabilidad penal adolescente, que sin embargo aún requiere de reformas sustanciales, y en aspectos administrativos como la ley de subvenciones. Pero el resultado neto, yo me atrevo a señalar, es negativo, ya sea medido contra los estándares internacionales e incluso latinoamericanos o contra la realidad misma. Quizás yo sí quisiera resaltar el hecho, como dijo el ministro por lo demás, que la ley de filiación, de todas las que hemos listado hoy, la ley de filiación en particular quizás es la que ha marcado ese cambio cultural, ¿no?, que requerimos en Chile para asumir de lleno el reconocimiento de los niños como sujetos de derecho. El Comité de Derechos del Niño ha registrado reiteradamente la necesidad de avanzar con una aproximación más integral y sistémica al tema de la aplicación de la Convención. Y numerosos estudios y recomendaciones de círculos académicos y de la sociedad civil chilena, incluidos los propios niños, han planteado que es urgente avanzar con procesos más profundos e innovadores de organización de la protección de los derechos de los niños en términos del conjunto de las políticas sociales y económicas y de los sistemas de aplicación. Por ello, cabe en este momento celebrar el decreto presidencial número 021, emitido por lo demás el 14 de marzo de este año, ¿no?, en los primeros días del presente gobierno,
que responde a una promesa de campaña y plasma como decisión del Ejecutivo que la articulación de la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes es una política pública prioritaria, sobre la base de un enfoque de derechos, y plantea como objetivo situar a la infancia al centro de las políticas públicas, lo que requiere el perfeccionamiento de la institucionalidad. Para ello, crea el Consejo Nacional de la Infancia como un comité interministerial destinado a formular y coordinar una política nacional de protección de la infancia y la adolescencia, cuya secretaria ejecutiva nos honró hoy con su presencia. Solo quiero avanzar hoy la tesis que el momento político de esta decisión parece muy acertado y necesita aprovecharse y apoyarse. Como decía María Estela Ortiz, pasar de la protección a la garantía. Transformar las prácticas institucionales, abrir el diálogo y producir el cambio cultural es el llamado vehemente que hace este decreto. Los últimos años en Chile han demostrado gran capacidad de movilización social, la más emblemática siendo la del movimiento de los pingüinos. Los observatorios ciudadanos han proporcionado datos y análisis de la realidad de los niños y las mujeres. Los medios de comunicación están recogiendo y estimulando el debate sobre los cambios profundos de las familias en Chile, de las relaciones sociales, de las innovaciones introducidas por los jóvenes con el uso de la tecnología, y en general se vive en el país un contexto de mayor exigencia y participación. Todo ello parece estar desafiando los obstáculos que hasta ahora enfrentaba la adopción de una visión de los niños como sujetos de derecho, a saber, las inercias institucionales, los intereses corporativos, la desconexión sectorial y territorial, las visiones doctrinarias del pasado y hasta la falta de liderazgo político o, como decía María Estela, el miedo al cambio, simplemente. Pero el desafío de la implementación integral de la Convención no ha desaparecido. Tenemos el empuje en este momento, tenemos la visión, tenemos mucha experiencia, tenemos la comparación que podemos hacer con nuestra propia historia y los otros países, pero la tarea de implementar no ha desaparecido. Más bien es preciso aplicar lo que ya conocemos y la experiencia que hemos acumulado para avanzar cuidadosa y sistemáticamente con un horizonte ético-político. Todos los niños, niñas y adolescentes chilenos tienen iguales derechos y esto debe plasmarse en el imaginario nacional, en la Constitución, en las leyes y en las políticas públicas. Menos que eso, creo yo, ya no es posible. Muchas gracias.